Hola amigos de Tu Salud Guía, una vez más aquí con profesionales que nos ayudan a entender muchos temas sobre salud y bienestar para todos. El doctor Llano nos acompaña en la ciudad de Medellín precisamente porque por estas fechas se está realizando el 9º Congreso de Medicina Estética y de Antienvejecimiento. También hace parte del comité científico de AMWC. Doctor, bienvenido a Medellín, bienvenido también a Tu Salud Guía. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad es un honor estar aquí con ustedes y bueno, como lo dijeron, este es el 9º Congreso de Medicina Estética y Antienvejecimiento. Llevamos 9 años de éxito, creciendo, ya llegando a casi toda la parte de Sudamérica, Centroamérica, México, y tiene un impacto muy positivo sobre la filosofía de los médicos de ver que la enfermedad se puede prevenir y sobre todo que no existe piel bonita en cuerpo enfermo. Así es, doctor, estamos aquí para educar en temas de salud que nos ayuden desde la prevención a estar bien, ¿cierto? Es importantísimo. Bueno, doctor, el tema que nos convoca en esta entrevista es sobre la química nociva de los alimentos. Usted viene hablando bastante sobre esto, hablemos un poquito sobre qué es la química nociva de los alimentos. Pues muchas gracias por abrirme el micrófono a este tema tan importante. Y esto surgió inclusive también trabajando con AMWC, ya que en este tipo de congresos están dando las mejores técnicas, las más innovadoras y lo último que hay en Europa para la aplicación de ácidos hialurónicos, de hilos y todos los procedimientos estéticos que realmente te hacen ver y sentir mejor. Por otro lado, hemos visto que el estilo de vida del paciente hace que estos tratamientos puedan durar más o menos. Entonces empezamos a escarbar un poquito más en ese punto y encontramos que el estilo de vida es definitivo. Y el estilo de vida, el 90% tiene que ver con qué comemos y qué respiramos. Entonces la parte de qué respiramos es poco controlable, pero en la parte de alimentación y obviamente en el agua, sí tenemos mucha injerencia en estimular que nuestros tratamientos duren o que no duren. Ahora, un ejemplo sería, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando con el ácido hialurónico, que es un filler para rellenar arrugas, vienen al congreso, perfeccionan técnicas súper novedosas de los últimos médicos en Europa y de repente al paciente no le está durando suficiente y el paciente se molesta y va con el laboratorio y dice, ¿qué pasó? ¿No? Con el médico. Y podemos ver que los factores inflamatorios aceleran este proceso de degradación, activan las hialuronidasas, que son las enzimas que degradan el ácido hialurónico. Entonces, ¿cómo empieza todo? Pues si empezamos a consumir alimentos llenos de conservadores, o hablando de cuando matamos nuestra flora intestinal, que es una disbiosis, empieza a haber un intestino permeable, hay inflamación, y esa inflamación crea las enzimas que les mencionaba, y degradamos más rápido este proceso en nuestro rostro, donde se ha aplicado. Entonces, estamos haciendo una campaña muy fuerte de poder hacer que los médicos entiendan que el estilo de vida tiene que ver hasta con la estética. Totalmente, radica en alimentarnos bien, en hacer deporte. Considero que estos siguen siendo prioridades de nosotros como personas, el autocuidado precisamente para garantizar una buena salud. En ese sentido, entonces, ¿qué relación puntualmente hay con los alimentos y la medicina desde el punto de vista suyo como médico integrativo y funcional? Pues mire, le dio al clavo. Aquí la combinación entre exactamente vivir sano y verse bien y el cliché que acaba de mencionar, que no es crítica del cliché, pero es un cliché ese de para vivir sano tienes que hacer ejercicio y comer sano. Y es lo que menos nos enseña en la carrera de medicina, no nos enseña ni metabolismo de ejercicio, ni tampoco la bioquímica de la nutrición, que es lo útil, no nada más es contar calorías, es entender cada uno de los elementos químicos, cómo va a reaccionar a nivel celular en tu cuerpo. Entonces, puntualmente, pues les digo que desgraciadamente el conservar los alimentos está teniendo una repercusión en nuestra salud. Le ponen muchos conservadores, colorantes, sustancias que a veces ni siquiera deberían estar ahí. Y están haciendo también los alimentos pues, llenos de pesticidas, llenos de sustancias que causan, aparte de enfermedades degenerativas o cáncer, pues que nos degradan también el proceso de juventud, porque de hecho, hablando de la estética, lo que queremos es preservar la juventud.
¿no? Estamos en un proceso de vernos y sentirnos bien, pero tiene un impacto psicológico impresionante en los pacientes. Yo les hago a veces como el comentario que parece que el ácido hialurónico tuviera un efecto antidepresivo, ¿no? Obviamente no lo tiene, pero a veces vienen pacientes, ahorita lo vimos después de la pandemia, mucha gente que estaba triste, había estado encerrada, llegas y haces con unos cuantos retoques de hilos o ácido hialurónico haces maravillas. Pero entonces también tenemos que pensar en el más allá de cómo conservarlo. Y les pongo el ejemplo de la pandemia otra vez, yo sé que todo el mundo ya no quiere saber de la pandemia, pero es un ejemplo clarísimo, que a veces cómo funciona la mente humana, o por no saber, ¿no? Yo creo que nadie estaba preparado para una pandemia, nadie lo podíamos prever, y los manuales que tomaron son de emergencias de otras circunstancias, como por ejemplo huracanes. ¿Qué pasa en los huracanes? Pues te mandan al súper a comprar agua embotellada, latas, papel de baño, porque no sé si me pasó aquí, pero aquí ibas al súper y no había papel de baño y daba risa que no había ni un solo papel. Entonces yo siempre decía, pues ¿qué tiene que ver el virus con el papel? A menos que estén sonando mucho, ¿no? Pero realmente ese fue el mensaje o el manual que tomaron. Entonces no había baterías, no había agua embotellada, no había papel, no había latas. Sin embargo, yo todas las veces tomé el rol en la familia de salir más para no exponer a los demás. Y fue curioso que iba a la sección de frutas y verduras y estaban, pero completitas, así amontonadas. Y las latas, no había latas. Y yo decía, pues si es un virus y tenemos que pensar que el salvarse o no de un virus es el determinante, tener un buen sistema inmunológico, y para tener un buen sistema inmunológico tenemos que consumir frutas y verduras, hablando del cliché. Entonces, Frutas, ¿qué alimentos pasa? de verdad. ¿No? Sí, exacto. ¿Qué pasa? Algo está mal, o sea, el mensaje es erróneo. Entonces, si tú agarras una población y le quitas cosas frescas por no poder acceder a ellos por falta de desplazamiento, por el riesgo del virus, y aparte los pones a comer enlatados, que los enlatados tienen plástico interno para proteger el alimento del metal, que en este caso es plástico que tiene BPA, que es un tóxico, vamos hablando de la química nociva. Este plástico tiene un efecto estrogenizante en el cuerpo. Y el efecto estrogenizante, si nos acordamos de nuestras clases de biología, de lo que es el efecto de la testosterona a nivel muscular y los estrógenos a nivel grasa, sabemos que entonces hace un efecto obesogénico en el cuerpo. Entonces tienes un efecto interesante, que es, encierras a la población, empiezan a consumir muchos elementos con plástico, ¿no? Usan el microondas y calientan cosas en plástico, empiezan a tener mucho más químicos nocivos en los alimentos, hablando de plastificantes y estrogenizantes o antiandrogenizantes. Entonces, haces una multiplicación de células adiposas. Entonces, no solamente estos alimentos se comportan, digamos, nocivos para la salud desde el punto de vista de que traen conservantes, sino todo lo demás que usted nos está explicando. Entonces, todo esto se convierte en unas grasas, entiendo yo, adicionales, ¿o cómo sería? Son sustancias que se llaman obesogénicas, exactamente, que ya no importa cuántas calorías consumas, sino que vas a tener un receptor en el adipocito que se va a empezar a reproducir. En la obesidad tenemos dos fenómenos importantes. Uno, que es la hipertrofia, cuando las células grasas crecen, e hiperplasia, cuando estas células aparte se reproducen. Ya la hiperplasia, a partir de la adolescencia, ya no debe suceder en el cuerpo. Nosotros la reactivamos con estas sustancias obesogénicas. Ahora, tienes estas sustancias obesogénicas en el cuerpo. Los tienes encerrados por el miedo del virus, ¿no? Y las circunstancias. Yo estaba a favor del encierro, pero bueno, son las circunstancias. Y por otro lado, pues, tenemos la inactividad y el sedentarismo que se juntan. Y luego los pones a trabajar en casa, ¿no? Recibiendo una dosis altísima de luz azul desde la televisión, la computadora y el teléfono, marcando de que antes eran unas cuantas horas y aquí se volvieron las 12 horas continuas o más. Entonces, esto va teniendo efecto directo en la piel, esto va teniendo efecto completo en el metabolismo y empezamos a tener un proceso de aumento, de deterioro a nivel completo, celular. Entonces, no nos nutrimos bien, no hacemos ejercicio y no nos, y pues bueno, nos afectamos. Y adicionalmente estamos haciendo cosas que no favorecen a nuestro cuerpo físico, a nuestra apariencia física como tal, ¿cierto? Exacto. Precisamente por eso. Doctor, ahorita nos hablaba del tema de calentar los alimentos en el microondas.
hay una pregunta muy controversial y es, ¿debemos o no usar el microondas entonces para hacer calentar nuestros alimentos? ¿O depende entonces del recipiente donde esté el alimento, si es bueno o es malo? Muy buena pregunta. No quiero que ahorita vaya a salir la Comisión Nacional de Microondas a buscarme afuera del estudio, pero yo no puedo predicar virtud y practicar el vicio. Y les digo porque yo no tengo microondas desde más de 20 años. No lo necesito y no lo pienso volver a usar. Realmente es una necesidad que nos crearon y que por esa sencilla razón lo usamos, pero Exacto. lo ideal entonces sería no usarlo. Yo no recomiendo usarlo y vamos a ver entonces cómo formamos la tormenta perfecta. Entonces tenemos el proceso de radiación y del calentamiento excesivo, que en este caso estamos creando sustancias que normalmente no existen en la naturaleza, ¿no? Si yo agarro un carbohidrato y lo someto a más de 200 grados centígrados, o hablando que este proceso empieza desde los 100, pero pasando de esta temperatura empieza a haber una producción de una sustancia que se llama acrilamida, que está probada ser carcinogénica. Se puede dar con un tostado, se puede dar con cualquier proceso de calentamiento excesivo. Ahora, el microondas, si recuerdo bien, a veces puedes poner algo congelado y por dentro estar con un calor que hasta se cose y por fuera estar congelado, por el tipo de radiación que maneja. Ahora, esa es una, que estamos desnaturalizando muchos elementos biológicos adentro del alimento, hablando de vitaminas, hablando de procesos que a veces no son tan saludables y creando sustancias tóxicas. Pero por otro lado, el contenedor, o sea, eso de agarrar el plástico, agarro del microondas y meterlo ahí y calentarlo, aparte está liberando otras sustancias tóxicas que están depositando en el alimento. Entonces, como les digo, es la tormenta perfecta. Por supuesto, también pasaría con un horno de convección, pero nadie en su sano juicio va a poner un plástico en un horno de convección. Entonces ya, por el simple hecho del conocimiento básico de que el plástico se va a derretir, pues no lo vas a hacer. Sin embargo, el microondas queda exento y empiezan a tener este proceso crónico de intoxicación. Y lo que le digo a mis pacientes, una fumada no te da cáncer, comer mal un día no te da obesidad, es el día a día, cómo vamos acumulando sustancias como conservadores en los alimentos, lo que pusiste en el microondas, el que le pusiste comiste frutas y verduras con pesticida, y empiezas a juntar, y entonces en un día a veces tienes una carga espantosa, tóxica en tu cuerpo. Y lo increíble de esto es que el cuerpo ya tiene sistemas enzimáticos y depuradores de toxinas ya intrínsecos, pero a veces sobresaturamos el sistema y ya no da. Entonces, por esta razón es que actualmente, 2022, tenemos tantos casos de cáncer por la forma en cómo nos alimentamos. Tristemente es muy directa la correlación. Lamentablemente. Tristemente sí. Pero pues todo esto hay que cambiarlo y precisamente para eso estamos aquí en Tu Salud Guía con expertos que nos ayudan a entender estos temas tan importantes, ¿cierto? Muchas gracias, siempre aquí a sus órdenes para cooperar. Sigamos con esta entrevista tan interesante, doctor. ¿Qué alimentos nos ayudan a sentirnos bien, a sentirnos o vernos bien? De hecho sí, y yo como les digo, yo le agradezco muchísimo a MWC y en el capítulo Latinoamérica siempre he estado muy orgulloso de ser parte como speaker y que me hayan abierto las puertas a siempre tener esta oportunidad de explicar esa correlación que siempre tuve entre el anti-aging y la estética, que a veces como que la tenían más separada, porque pues, a veces es más fácil entender nada más cómo aplicar un procedimiento y no tener que estudiar otra vez toda la parte interna. Pero inclusive antes de decirle cómo sentirse mejor, les digo cómo somos el primer frente, nosotros como médicos en medicina estética, de las enfermedades degenerativas. Porque si una mujer empieza a tener caída de cabello o resequedad en la piel, generalmente van a ir con un médico estético y este médico tiene que tener la capacidad, en lugar de solamente hidratar con ácido hialurónico, sino entender que a lo mejor la paciente está cursando con un hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo, los síntomas son caída de cabello y resequedad. Antes de empezar a subir de peso, antes de empezar a olvidar las cosas, antes de tener ya problemas en tu calidad de vida. El primer inicio del proceso, independiente que sea autoinmune o sea nada más por desgaste de glándula, empieza. Entonces, los médicos de medicina estética pues tenemos que tener la capacidad de identificar el problema y derivarlo con el especialista. Asimismo también
El problema es que el envejecimiento es subclínico, no se siente. O sea, cada vez que pasa, nos vamos envejeciendo y no se siente. Y otro fenómeno que tenemos muy interesante en el cerebro es que todos los días nos va actualizando nuestro rostro. Entonces, ¿sabes dónde lo podemos ver súper bien? Cuando vas a la playa. Vas a la playa, te tiras al sol y entonces ya cuando llegas todo prieto, llegas al espejo de tu casa y dices, me quemé un chorro, pero durante el proceso ni lo notaste, solo son los cambios drásticos. Entonces, todos los días estamos perdiendo colágeno, todos los días estamos perdiendo elastina, todos los días perdemos ácido hialurónico, pero entonces este proceso microscópico se ve cuando se vuelve ya macroscópico. Entonces, si nosotros evitamos los procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, hablando también otra vez de la alimentación, entonces, así como yo puedo evitar el desgastar este proceso tan rápido de mi piel, también me siento bien. En verdad que es increíble cómo si yo ahorita salimos a comer y digo, es un ejemplo nada más, pero a lo mejor tú te comes una carne ahí frita, una hamburguesa cargada de grasas y de todo, y yo me como una ensalada y nos entrevistan a las 2 horas y te preguntan cómo te sientes, pues te sientes bien, ¿no? Pasable. Yo cómo me siento, pues normal. Pero si nos hacen una prueba de estrés oxidativo en sangre, tu estrés oxidativo está altísimo y el mío está bajo. ¿Cómo se traduce eso? Que durante las siguientes horas tú vas a tener un proceso de envejecimiento más acelerado que yo, independientemente de tu género y de tu edad. Entonces, lo primero que quiero siempre deslindar es que el envejecimiento no es a través del tiempo, sino a través de reacciones metabólicas en tu cuerpo. Entonces, algo que, por ejemplo, y tiene que ver con la pregunta que me decías, ¿cómo estar bien? O sea, la gente le están llenando de azúcar la comida y entonces que los hiperactivan. Todas las mamás saben que si le dan azúcar a los niños antes de dormir, no van a dormir. Pero no lo ven antes, ¿no? Entonces, si yo me lleno de azúcar... De modo preventivo. No causa energía, causa ansiedad y es diferente. Energía, tener ganas de hacer cosas bien, a estar ansioso y querer comer más. Entonces, desgraciadamente nosotros al ir poniendo estas sustancias en los alimentos vamos también afectando el como funcionamiento del cerebro. Entonces, y no les digo que ni un extremo ni otro, porque también igual los que están haciendo dietas keto, 0 carbohidratos, pues también el ácido hialurónico es un carbohidrato. Y entonces, si hacen una dieta keto, pues se van a llevar el ácido hialurónico así. Entonces, hay que buscar intermedios, puntos intermedios, porque también tenemos que vivir y disfrutar la vida. Claro que sí. ¿No? Bueno, doctor, en ese sentido, ¿cuáles serían esos alimentos, digamos, que son así súper recomendados para cuidar la salud y poder garantizar lo que usted nos está contando? ¿O sencillamente hay una dieta ya muy general y también es muy específica para cada persona? De hecho, sí. Parte de lo que hablábamos es que la medicina se ha vuelto completamente personalizada, pero mire, es bien fácil, la naturaleza nos lo pone enfrente y si tenemos unos minutos les explico. La naturaleza realmente evolucionó con ciertos sistemas ya como calculados. La naturaleza no desperdicia nada, o sea, tiene varias como reglas que se pueden analizar. Y tomando en cuenta un árbol que da un fruto, y este fruto pues, trae la carga genética del árbol que quiere preservar. O sea, una de las cosas importantes que tenemos en la vida es preservar la genética, se vuelve muy valioso. Entonces, este sistema hace que el fruto caiga a los pies del árbol y que ahí crezca otro árbol que va a ser mi competencia y me va a quitar mis nutrientes y entonces se va a volver pues, prácticamente hasta mi enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues, como yo no me puedo mover, tenía que conseguir que alguien fuera y me depositara mis semillas lejos. Y entonces estoy preservando mi genética, pero a la vez también me estoy protegiendo a mí mismo de competencia. Pero pues, entonces, ¿quién me iba a hacer el favor? ¿No? ¿O a quién le pido el favor? Entonces, ¿qué hizo? Pues ya sé, voy a poner un alimento, algo rico, que haga un beneficio a alguien más, le invierto nutrientes, vitaminas y minerales, y entonces dejo que este animalito vaya, me lo deposite allá, y aparte le pone abono, ¿no? De paso. Entonces, es realmente muy bonito todo ese ecosistema. Ahora, pues tú haces lo mismo, yo hago lo mismo, entonces ¿cómo le hago para que entonces el animalito venga conmigo y no contigo? Pues entonces trabajo fuerte en crear mejores nutrientes, mejores antioxidantes y mejores vitaminas. Pero de alguna manera le tengo que dejar a saber al animalito pues, que venga conmigo y que ya estoy mucho más fortificado, vamos a llamarle así. Entonces usamos colores. Los colores son muy importantes en la naturaleza también.
entonces tenemos colores brillantes que nos hacen ver. Entonces, si tienes unas uvas verdes o tienes unas moradas, sabes que va a tener más resveratrol las uvas moradas. Si tienes un pimentón verde, amarillo, rojo, sabes que vas a escoger el rojo. Entonces, es una manera que inclusive la naturaleza nos pone así como un arcoíris de colores. Una bandeja. De que escojas lo que quieres, que la industria hace lo mismo. Por eso tenemos dulces colores azules fosforescentes, que eso en la naturaleza ni siquiera existiría, pero a los niños les llama la atención. La naturaleza también te enseña que los colores brillantes pueden ser hasta venenos. Entonces, hay un lenguaje en la naturaleza muy amplio para hacer ver las cosas positivas y negativas. Y a veces nosotros damos por hecho eso o lo evitamos. Entonces, primera regla, pues traten de consumir productos orgánicos, ¿no? No sirve de nada estar consumiendo unas uvas espectaculares. Si vas al súper, ves las letritas chiquititas ahí que dicen que tienen dióxido de sulfuro. Y dicen lávese muy bien. Pues aunque las laves y las laves y las laves, no se le va a quitar. Ya se desarrolló la fruta con ese herbicida, o en ese caso es un fungicida. Entonces, tratar de evitar este tipo de sustancias lo más posible, pero dentro de eso mismo, pues entre menos industrializado esté el alimento, pues mejor. Ahora, les digo porque he ido a Europa y es curioso que pues, la fruta ya es mucho más cara. Aquí tienen el paraíso de las frutas igual que en México. Y llegas y ves una mandarina que la pelaron y la ponen en una caja de plástico y te la quieren vender en 8 euros. Que dices, ok, por pelarla y ponerle otro envase. Pues lo primero, ya les dije los plásticos. Volviendo al tema de los plásticos. Empiezan a causar muchos problemas obesogénicos. Ya han encontrado microplásticos y nanoplásticos en sangre y en orina de bebés. Entonces, esto está más allá de que el cambio climático sea solamente 1.5 grados. Estamos hablando que ya está causando enfermedades degenerativas como obesidad y cáncer. Y en el momento en que nosotros lo tengamos conciencia, vamos a empezar a dejar de usar realmente plásticos, porque el plástico no es la bolsa del súper que te quitaron. Son las cajas, esos son los envases, son muchos procesos que deberían de investigar más para conseguir cosas biodegradables y que no tengan que ver con dejar más plastificado el mundo. Bueno, aparte de toda la contaminación que esto produce y que hace daño al medio ambiente, ¿cuál sería entonces esa recomendación, digamos, a las familias en sus casas? Muchos estamos acostumbrados de pronto a guardar, conservar alimentos en envases plásticos. Estos envases como tal también, digamos, sueltan algunos productos que afectan ese alimento y que seguidamente pues, nos hace daño a nosotros. Pues mire, les doy una perla. Las perlas son tips súper valiosos. En este caso, y es súper importante entender también el proceso de plastificación. Ahora, por ejemplo, un garrafón de agua, que lo hagan con el código 7, que sería policarbonato. El policarbonato tiene BPA. Entonces, la cantidad de BPA que va a pasar del envase al líquido, en este caso el agua, depende más de la temperatura que del tiempo. Entonces, es más viable tener más BPA en el garrafón que traje en el carro y estuve danzando por todo Medellín, calentándolo, al que dejé en un sótano guardado 5 años. Entonces, con eso ya entendemos que la temperatura tiene mucho que ver. Entonces, pues lo primero es que nadie tenga envases de alimentos plásticos. Vamos a regresar al vidrio. Ya sé que muchos me van a decir, es que se rompe, es que se vuelve resbaloso, es que sí, pero bueno, sigue siendo más sano. Entonces, regresar al vidrio es lo ideal. Por otro lado, pues no calentar los alimentos en el plástico, pero tampoco tener la botella de agua en el carro, como les puse el ejemplo anterior, el garrafón, y empezar a evitar los plásticos lo más posible. Comer orgánico, lo más orgánico posible, porque esto también es como las pantallas de televisión de última generación. Si ahorita quiero comprar una 8K, pues me va a costar muchísimo. Si compro una normal de LED, que hace unos años eran carísimas, ahorita son mucho más accesibles. Si empezamos a impulsar el mercado del orgánico, se va a volver más accesible. ¿Y por qué va a pasar un fenómeno? Que el que no hace orgánico va a querer competir con lo orgánico y va a bajar costos y va a hacer procesos más limpios. ¿Qué es lo que queremos? Que cambien. No nada más estar en la parte orgánica que se considera como de alto nivel y muy caro y muy rico. No, que sea accesible para todos, entiendo. Pero pues, acaba de pasar en México, inclusive salió con la Profeco, ¿no? Que venían las latas, que yo me acuerdo hace unos años que abrías una lata y ves un lomo ahí, y ahorita vienen unas fibritas. Entonces se compró, y no lo digo yo antes de meterme en problemas, pero pues, lo vio la Profeco, publicó que estas latas tenían mucha soya, más soya que atún. Entonces, ¿qué pasó? Que
porque ahorita ya hicieron el cambio, entonces ya no trae soya, ahora trae lenteja o trae chícharo. Entonces, pero bueno, no trae el atún. Doctor, yo creía que estaba comiendo atún. No, no come nada enlatado. Pero es importante que entendamos que ellos van un paso adelante de nosotros y van ajustando las políticas a cuanto el consumidor marca. Y en el momento en que no decimos nada y seguimos comprando sobres plastificados, latas o cualquier producto plástico, seguimos alentando al mercado a que siga existiendo. En el momento en que digamos hasta aquí, va a parar. Y entonces vamos a dejar de pensar en que sí es tristísimo ver que Greenpeace publica una tortuguita con un popote en la nariz. No lo minimizo, pero a mí se me hace más grave y menos conocido que encontraron microplásticos en tejidos humanos, hablando de bebés, y estos plásticos están secretando estos plastificantes que le digo que son obesogénicos, hablando de sustancias que te hacen multiplicar el tejido adiposo, y estamos predisponiendo a un niño o un bebé a que tenga obesidad y enfermedades degenerativas, pasando hasta por el cáncer. Eso es alarmante. Eso tenemos que tenerlo claros todos y hacer algo al respecto. También vamos a actuar con el cambio climático, pero esto me encantaría estar en un evento tipo COP para hablarles de la bioquímica, de todo lo que está pasando en el mundo, porque entonces la gente va a hacer más conciencia. Claro que sí. Podemos hacerlo aquí en Tu Salud Guía. Doctor, sencillamente usted nos deja unos mensajes muy puntuales que debemos cumplir, ¿cierto?, para poder cambiar tantas cosas y mejorar nuestra calidad de vida. Así es, espero que sea útil esta información y no nada más los haya hecho poner nerviosos. Bueno, con el doctor hemos también grabado un video en Tu Salud Guía sobre la genética predictiva. Los invito a que vean especialmente este video donde también desde la genética predictiva, doctor, hablemos un poquito aquí, podemos hacer un reconocimiento de cómo está nuestra salud y cómo puede estar a futuro. Entonces también es importante desde ya hacer una conciencia de la prevención del autocuidado. Exacto. Vamos a ver que inclusive ya va a empezar la parte controversial, que todos los tóxicos actúan diferente en cada persona. Es impresionante ver cómo a una persona le puede afectar mucho, a otra no le puede afectar nada. Igualmente el humo, igualmente los pesticidas, igualmente todo. Por eso hay gente que fuma y nunca le da cáncer. Entonces no estoy alentando a que fume nadie, pero son los menos. Pero entonces si podemos entender que yo tengo ciertas protecciones y tengo ciertos riesgos, entonces puedo llevar un estilo de vida adecuado a mi genética y no adecuado a lo que me gusta. Y esa es la diferencia entre tener calidad de vida o no. Entonces yo les decía ahorita el ejemplo de que por qué no me gusta la palabra longevidad, porque longevidad solo se refiere a vivir muchos años, pero no se refiere a cómo vas a vivir esos años y la calidad de vida. La calidad de vida. Entonces, no es lo mismo tener 60 años y viajar a Europa ya que terminaste tus responsabilidades, ya que lograste tu éxito en tu vida y poder salir a caminar, conocer y viajar, a que te lleven en sillita de ruedas al baño. Entonces, todo eso, el resultado final, se siembra entre los 20 y los 50. Y entonces, a los 20 y 30, pues te crees inmortal. De los 30 a los 40 ves que ya no era lo mismo que antes. Y entonces después, entre los 40 y los 50, quieres recuperar lo perdido. Y ya no se puede. Entonces vamos a hacer conciencia a nivel nutricional. Trabajar con los nutriólogos, porque también ellos están ahí para eso. No nada más para contar calorías. Así es. Hablábamos en una entrevista, con el doctor Botero, de la importancia del trabajo multidisciplinar en todo esto. Exacto. Siempre será importante estar de la mano con otros profesionales del área de la salud. No, el doctor Botero es una eminencia en esta área y yo lo respeto muchísimo y lo apoyo. Y él ha sido parte también de este apoyo en AMWC para que podamos llegar con esta información de la parte multidisciplinar, pero que sea no solamente multidisciplinar con las diferentes disciplinas, dada la redundancia, sino que un solo médico entienda todas estas disciplinas. Perfecto. Además, incluyendo al paciente o a la persona como tal, o sea, debemos ser partícipes y coequiperos con el grupo de profesionales que nos están atendiendo, ¿cierto? Claro. Bueno, era curioso, me pasaba mucho que a veces daba como parte de la información o parte de la sociedad que les había mencionado, algunas charlas en gimnasios grandes, y era impresionante que a veces llegabas al gimnasio unas horas antes o algo y veías gente que estaba en el curso, en la sección de comida rápida, comiendo cosas que verdaderamente daban terror. Y era es que fue la escapada de la semana.
no aceptamos nosotros mismos las consecuencias. Ahora, si les manejo información de manera personal, les puedo decir que yo he entrevistado muchísimos diabéticos que no se aceptan diabéticos, que creen que por tomar metformina y tener los niveles normales de glucosa no están diabéticos. Pueden ser diabéticos controlados, pero si en la diabetes misma no aceptan la enfermedad, no van a hacer la corrección. O sea, la idea no es meter más hipoglicemiantes orales, es regular el ejercicio y entonces bajarle a las calorías. Entonces, pacientes es importantísimo que trabajen con nosotros. Bueno, doctor, seguimos entonces insistiendo en que nos debemos cuidar, ¿cierto? Cuidar y aceptar, tomar de los expertos como usted toda esta información tan valiosa para tener una mejor calidad de vida y ser mejores desde las dimensiones, como lo decíamos en otra entrevista con el doctor Botero, mental, física, emocional y también espiritual, ¿cierto? Importantísimo. Bueno, muy probablemente cuando vean este video, tal vez ya haya pasado el Congreso 2022, pero está esta información, tenemos otros contenidos de registros que vamos a estar realizando en el evento como tal y pues como dice el doctor, atentos al próximo Congreso para que no se lo pierdan. Doctor Francisco Llano, muchísimas gracias por estar aquí en Medellín, en Tu Salud Guía, compartiendo tan valiosa información. No, pues les agradezco la invitación y si quieren seguirnos en redes, claro, por estamos supuesto. En dr.franciscollano en Instagram y la Sociedad Internacional de Medicina Ambiental y Bioquímica de la Nutrición es cimap.ac. Ahí estaremos dando tips muy importantes también para cómo llevar un estilo de vida saludable. Muy bien, en la descripción del video también encontrarán todos los datos de contacto del doctor. Los invitamos a dejar sus comentarios, sus preguntas y en la medida de lo posible vamos a estar por ahí respondiendo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.